Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre la resolución de problemas aplicando el teorema de Pitágoras, recordaremos que este plantea que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. O sea, algebraicamente, para calcular la longitud C sería la fórmula donde a partir de esta, para calcular la longitud del cateto A, se utiliza la fórmula, así como para calcular la longitud del cateto B se utiliza la fórmula. Muy bien. Una vez hecho este recordatorio, realizaremos un ejemplo. ¿Cuál es la máxima distancia en línea recta que podrá recorrer un jugador en un campo de fútbol de 20 metros de largo y 12 metros de ancho? Teniendo en cuenta los pasos generales a seguir para la resolución de un problema, tenemos que gráficamente, en primer lugar, el campo de fútbol, en segundo lugar, el largo del campo de fútbol de 20 metros y en tercer lugar, el ancho del campo de fútbol de 12 metros, donde en este caso tendremos que calcular la máxima distancia, que sería el segmento que une los extremos de estas dos medidas, completando así el triángulo rectángulo en la intersección del largo con el ancho del campo de fútbol. Una vez confeccionada la figura, es más fácil darse cuenta del elemento que tendremos que calcular, y en este caso es la hipotenusa. Luego, como recomendación, identificaremos cada uno de los lados del triángulo con una letra. Y teniendo en cuenta esta identificación, utilizaremos la fórmula. Ahora, reemplazando las longitudes de los lados A y B respectivamente, nos quedaría resolviendo las potencias, esto va a ser igual resolviendo la adición de estos dos valores, esto nos quedaría. Ahora, aplicando la operación inversa de la potenciación, que es la radicación, nos quedaría. Ahora bien, esta raíz podemos simplificarla o reducirla por ser un número irracional, y cuyo proceso no explicaremos porque lo puedes revisar en el link que te dejo en la parte superior derecha, por si tienes dudas de cómo hacerlo. Luego nos quedaría el resultado, lo puedes dejar de esta forma o resolver la operación, y nos quedaría que la longitud de C es aproximadamente a 23 metros y esta sería la máxima distancia en línea recta que podrá recorrer un jugador en un campo de fútbol con estas medidas. Muy bien, espero que hayas comprendido el ejemplo. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre aplicación del teorema de Pitágoras en la resolución de problemas como parte del curso del teorema de Pitágoras. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.